Hola a todos, bienvenidos a El Pan y el Vino, el podcast donde exploramos el pan espiritual que nutre nuestra alma y el vino de la imaginación que tiene el poder de transformar nuestra realidad. Soy Marcos Sanz, el creador de Neville Goddard Hispanoamérica en YouTube y también el creador del grupo de Facebook Neville y la Vía de la Manifestación. Un saludo especial para quienes ya me conocen y han podido oír el primer capítulo de esta serie. Y para quienes se suman por primera vez, bienvenidos. Hoy es un día muy especial porque estamos comenzando un nuevo viaje. Un viaje a la lectura y análisis del libro Imaginación Despierta de Neville Goddard. Este libro es una obra maestra que nos invita a despertar al poder divino que reside en todos nosotros, nuestra imaginación. En este segundo episodio, exploraremos el primer capítulo del libro titulado ¿Quién es tu imaginación?, donde Neville nos introduce a la idea de que la imaginación no es solo un recurso mental, sino el poder creativo de Dios en nosotros. Además, veremos cómo este entendimiento puede transformar nuestra manera de vivir y manifestar nuestros deseos. Así que sin más preámbulos, comencemos este viaje juntos. Como siempre, vamos a leer un extracto que a mi modo de ver considero lo más fundamental. Este capítulo comienza con una cita del poeta William Blake. No descanso de mi gran tarea, la de abrir los mundos eternos, abrir los ojos inmortales del hombre hacia los mundos del pensamiento, hacia la eternidad, siempre expandiéndose en el seno de Dios la imaginación humana. No conozco una definición de imaginación más grandiosa y verdadera que la de Blake. Por la imaginación tenemos el poder de ser cualquier cosa que deseamos ser. A través de la imaginación desarmamos y transformamos la violencia del mundo. Nuestras relaciones más íntimas, así como también las más casuales, se convierten en imaginativas. A medida que despertamos del misterio escondido por los siglos, que Cristo en nosotros es nuestra imaginación. Entonces nos damos cuenta que solo cuando vivimos por la imaginación podemos decir que realmente estamos viviendo. Yo identifico a la figura central de los evangelios con la imaginación humana, el poder que hace inevitable el perdón de los pecados y el logro de nuestras metas. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Hay una sola cosa en el mundo, la imaginación, y todas nuestras distorsiones de ella. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Isaías 53.
La imaginación es la puerta de la realidad. Blake dijo, el hombre es bien el arco de Dios o el fantasma de la tierra y del agua. Naturalmente, él es sólo un órgano natural sujeto al sentido, porque el cuerpo eterno del hombre es la imaginación, y eso es Dios mismo, el cuerpo divino, Jesús, y nosotros somos sus miembros. Quiero que este libro sea el trabajo más simple, claro, franco que yo pueda hacer, para que pueda alentarte a que funciones imaginativamente, para que puedas abrir tus ojos inmortales hacia el interior, hacia los mundos del pensamiento, donde tienes todos tus deseos del corazón como grano maduro, blanco y listo para la cosecha. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. La vida abundante que Cristo nos prometió es nuestra para ser experimentada ahora. Pero hasta que no sintamos a Cristo como nuestra imaginación, no podremos experimentarla. El misterio escondido por los siglos, Cristo en ti, la esperanza de gloria, es tu imaginación. Este es el misterio por el cual estoy siempre esforzándome por entender más profundamente e impulsando a otros a hacerlo. La imaginación es nuestra Redentora, el Señor de los cielos, nacido de hombre, pero no engendrado por el hombre. Cada hombre es María, y debe darle nacimiento a Cristo. Si la historia de la Inmaculada Concepción y el nacimiento de Cristo parece irracional para el hombre, es tan solo porque se ha malinterpretado como biografía, historia y cosmología, y los exploradores modernos de la imaginación no ayudan al llamarlo la mente inconsciente o subconsciente. El nacimiento y crecimiento de la imaginación es la transición gradual desde un Dios de tradición a un Dios de experiencia. Si el nacimiento de Cristo en el hombre parece lento, es sólo porque el hombre no está dispuesto a abandonar el cómodo pero falso anclaje de la tradición. Cuando la imaginación es descubierta como el primer principio de la religión, la piedra del entendimiento literal habrá sentido la vara de Moisés, y como la roca de Sión, provee el agua del significado psicológico para saciar la sed de la humanidad. Y todos aquellos que tomen la copa ofrecida y vivan una vida de acuerdo a esta verdad, transformarán el agua de significado psicológico en el vino del perdón. Entonces, como el buen samaritano, ellos lo verterán en las heridas de todos. El Hijo de Dios no será encontrado en la historia, ni en ninguna forma externa. Él solo puede ser encontrado en la imaginación de aquel en quien su presencia se hace manifiesta. Oh, si pudiera tu corazón ser un pesebre para su nacimiento, Dios volvería a ser un niño en la tierra. El hombre es el jardín en el cual este Hijo unigénito de Dios duerme. Él despierta a este Hijo elevando su imaginación hacia el cielo y vistiendo al hombre en estatura divina. Debemos continuar imaginando aún más alto de lo mejor que conocemos. El hombre, en el momento en que despierta a la vida imaginativa, debe enfrentarse a la prueba de la filiación. Padre, revela a tu Hijo en mí. Y le complace a Dios revelar a su Hijo en mí. Gálatas 1:15-16. La prueba suprema de la filiación es el perdón de los pecados. La prueba de que tu imaginación es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es tu habilidad de perdonar el pecado. Pecar significa fallar al blanco en nuestra propia vida.
quedarse corto en nuestro ideal, fallar en lograr el objetivo de uno. El perdón significa la identificación del hombre con su ideal u objetivo en la vida. Este es el trabajo de la imaginación despierta, el trabajo supremo, porque pone a prueba la habilidad del hombre de entrar y tomar parte de la naturaleza de su opuesto. Dejad que el hombre débil diga, yo soy fuerte. Joel 3:10. Razonablemente esto es imposible. Solo la imaginación despierta puede entrar y tomar parte de la naturaleza de lo opuesto. Este concepto de Cristo Jesús como imaginación humana trae estas preguntas fundamentales. ¿Es la imaginación un poder suficiente, no solo para permitirme asumir que soy fuerte, sino también capaz de ejecutar la idea por mí mismo? Supongamos que yo deseo estar en otro lugar o situación. ¿Podría yo, al imaginarme a mí mismo en tal estado y lugar, traer su realización física? Supongamos que yo no puedo pagar el viaje y supongamos que mi actual estatus social y económico se opone a la idea que yo quiero realizar. ¿Sería la imaginación por sí misma suficiente para encarnar estos deseos? ¿La imaginación comprende la razón? Y por razón me refiero a las deducciones de las observaciones de los sentidos. ¿La imaginación reconoce el mundo externo de los hechos? En la forma práctica de la vida diaria, ¿es la imaginación una guía completa del comportamiento? Supongamos que yo soy capaz de actuar con imaginación continua, es decir, supongamos que soy capaz de sostener el sentimiento de mi deseo cumplido. ¿Mi asunción se convertirá en hecho? Y si se convierte en hecho, reflexionando, ¿debería yo encontrar que mis acciones durante el período de incubación han sido razonables? ¿Es mi imaginación un poder suficiente, no simplemente para asumir el sentimiento del deseo cumplido, sino también, por sí misma, es capaz de encarnar la idea? Después de asumir que ya soy lo que deseo ser, ¿debo continuamente guiarme por ideas y acciones razonables para poder traer el cumplimiento de mi asunción? La experiencia me ha convencido de que una asunción, aunque falsa, si se persiste en ella, se solidificará en hecho, que la continua imaginación es suficiente para todas las cosas, y todos mis planes y acciones razonables nunca compensarán mi falta de continua imaginación. ¿No es verdad que las enseñanzas de los evangelios pueden ser recibidas solamente en términos de fe y que el Hijo de Dios está constantemente buscando señales de fe en la gente, es decir, fe en su propia imaginación? La promesa, cree que has recibido y recibirás, Marcos 11:24, ¿acaso no es lo mismo que imagina que ya eres y lo serás? ¿No era un estado imaginado en el que Moisés se mantuvo firme como si estuviese viendo al invisible? Hebreos 11:27. Neville Goddard toma estas palabras como punto de partida para hablarnos de la imaginación, un concepto que, aunque usado con frecuencia, pocas veces entendemos en su verdadera dimensión. Para Neville, la imaginación no es sólo un recurso mental para crear fantasías o escaparnos de la realidad. Es en esencia el poder divino que nos permite transformar nuestra realidad y conectarnos con lo eterno. En este capítulo, Neville nos invita a despertar a este poder, a reconocer que la imaginación es Cristo en nosotros, el poder redentor que nos permite crear, transformar y manifestar nuestros deseos. Pero antes de profundizar,
Quiero hacer una pausa para reflexionar sobre algo que Neville menciona en este texto. La palabra imaginación ha perdido su significado original debido al uso excesivo y a las connotaciones que se le han dado. Para algunos, imaginación es sinónimo de fantasía o alucinación, como nos dice Neville. Para otros, es un recurso creativo. Sin embargo, para Neville, él nos invita a ir un poco más allá y a verla como lo que realmente es, el poder de Dios en el hombre. Neville nos dice que la imaginación es mucho más que un simple recurso mental. Es el poder creativo que nos permite manifestar nuestra realidad. Él cita el Evangelio de Juan, donde se nos dice que todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Para Neville, este Él es la imaginación, el poder que hace posible la creación. Acá me gustaría detenerme y compartir con ustedes una reflexión sobre el poder creativo de Dios en nosotros. Esta capacidad de imaginar que todos poseemos no es simplemente un recurso mental, sino la presencia misma de Dios actuando a través de nosotros. El fundamento de esto es que todo lo que existe es una sombra proyectada por la imaginación, una sombra que es proyectada sobre la conciencia. Esto me ha llevado a preguntarme, ¿cómo es posible que esta capacidad de imaginar sea Dios mismo? ¿Cómo puede ser que nuestra imaginación sea la mente de Dios manifestándose en todos nosotros? Para responder a estas preguntas, voy a hacer un paralelismo que nos ayudará a entender este fenómeno de manera más clara y práctica. En la Biblia se nos dice que Dios es omnipresente, es decir, está en todas partes y en todo. No existe un lugar donde Dios no esté, porque Él es la esencia misma de la existencia. Esto significa que no estamos separados de Dios, sino que estamos dentro de Él, como parte de su conciencia infinita. Cualquiera que rece a un Dios que esté fuera de sí mismo, está rezando a un Dios más pequeño y por lo tanto a un falso Dios. Todo lo que existe, desde el ser más pequeño hasta la galaxia más grande, está construido a partir de la conciencia de Dios. Nosotros, como seres humanos, somos expresiones individuales de esta conciencia universal. Neville Goddard nos enseña que estamos usando la mente de Dios para crear y experimentar nuestra realidad. Esto significa que nuestros pensamientos, emociones y acciones son manifestaciones de la conciencia divina actuando a través de nosotros. Sin embargo, el hombre natural, limitado por los sentidos y creyendo en el espacio y el tiempo, tiene dificultades para comprender esta verdad. Muchas personas creen en un Dios externo, un ser separado que observa desde lejos. Pero esta idea es limitada, porque si Dios es omnipresente, no puede estar afuera mirándonos, ya que nosotros mismos somos parte de Él. Como dice Neville, creer en un Dios externo es creer en un falso Dios, un Dios más pequeño. Y la verdad es que Dios está en todas partes porque Él es todo, y eso incluye a cada uno de nosotros. Recuerda que cuando hablamos de Dios, nos referimos a esta conciencia de ser, una conciencia pura que simplemente es consciente de ser consciente. Si Dios está en todas partes, entonces tú eres Él, y Él es tú. Pero como no crees ser Dios, significa que Él ha olvidado temporalmente su naturaleza para sumergirse en este sueño de la inconsciencia. La única manera de que la conciencia pueda conocer algo es olvidando quién es y soñando que es algo diferente. Y para creer ser algo diferente, debe imaginar ese algo para poder identificarse con él. Esta reflexión es tan profunda como inquietante, porque nos invita a despertar a nuestra verdadera naturaleza. Pero ¿cómo podemos entender este concepto de que Dios está en todas partes? ¿Cómo podemos ubicar a Dios en cada punto del espacio? Para entender mejor esta idea, podemos hacer un paralelo con nuestra capacidad de soñar. Cuando soñamos, creamos un mundo dimensionalmente diferente,
un espacio donde nuestra conciencia genera automáticamente un escenario, personajes y un drama. En el sueño, nuestra mente es el creador de todo lo que experimentamos. Genera un mundo completo, con lugares, personas y eventos, todo construido a partir de nuestra propia conciencia. Para que podamos ser conscientes de ese sueño, debemos estar incluidos en él, ya sea como protagonistas o como meros observadores. Sin nuestra presencia, el sueño no tendría sentido ni existencia. Este paralelo nos ayuda a entender cómo funciona la omnipresencia de Dios en nuestra realidad. Así como nosotros somos los creadores de nuestros sueños, Dios es el soñador universal que ha creado este mundo y todo lo que contiene. Nosotros, junto con todo lo que existe, estamos dentro de su sueño. Cada ser y cada cosa es parte de Dios. En el sueño de Dios, cada persona, animal, planta y objeto es una expresión de su conciencia. Nada existe fuera de él, porque todo es parte de su mente infinita. Cuando soñamos, somos el Dios superior o el Dios supremo de nuestro sueño. Todo lo que ocurre en él depende de nuestra conciencia. Los personajes, los lugares y los eventos no tienen existencia independiente, solo existen porque nosotros los hemos creado. En el sueño tenemos el poder de crear y transformar todo lo que ocurre. Si cambiamos nuestra conciencia en el sueño también cambia. De la misma manera, en el sueño de Dios, Él es el Creador Supremo, y todo lo que existe depende de su conciencia. Nosotros, como partes de su sueño, somos expresiones individuales de su poder creativo. Este paralelo nos lleva a una conclusión profunda. La conciencia es el fundamento de todo lo que existe. Porque en el sueño, todo lo que experimentamos en el sueño es una proyección de nuestra conciencia. Y si cambiamos nuestra mente, el sueño cambia. Y en la realidad, de la misma manera, todo lo que experimentamos en la vida es una proyección de la conciencia de Dios. Si entendemos que estamos dentro de Él y que usamos su mente a través del poder de imaginar, podemos comenzar a crear conscientemente nuestra propia realidad consciente. Pero, ¿por qué Neville identifica a la imaginación con Cristo? Porque, según él, la imaginación es el Hijo de Dios que habita en nosotros. Es el poder que nos permite perdonar, transformar y manifestar nuestros deseos. Como se nos dice en Colosenses 1:27, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. En otras palabras, la imaginación no es solo un recurso humano, es la presencia de Dios en nosotros y el poder que nos permite crear y transformar nuestras vidas. Exactamente, Neville nos invita a ver la imaginación como la puerta de la realidad. No es un escape de la vida, sino la herramienta que nos permite transformarla. Blake decía, el hombre es bien el arco de Dios o el fantasma de la tierra y del agua. Es decir, podemos vivir como meros espectadores de la vida o podemos despertar a nuestra naturaleza divina y usar la imaginación para crear nuestra propia realidad. Para Neville la imaginación es el cuerpo eterno del hombre, como dice Blake, es decir, es nuestra verdadera esencia, aquello que nos conecta con lo divino. Cuando despertamos a este poder, dejamos entonces de ser víctimas de las circunstancias y nos convertimos en creadores y dueños de nuestro propio destino. Uno de los puntos más profundos de este capítulo es la idea de la prueba de la filiación. Neville nos dice que la prueba suprema de que nuestra imaginación es Cristo es nuestra capacidad para perdonar. Perdonar no solo a los demás, sino también a nosotros mismos, identificándonos con nuestro ideal y dejando atrás las limitaciones que nos impiden alcanzarlo. Como dice Joel 3:10, deje que el hombre débil diga yo soy fuerte. Te invito a repetirte esta frase cada vez que te sientas pequeño, cada vez que te sientas vulnerable o que sientas que no tienes poder alguno en los eventos que estás experimentando. Esta frase tiene un poder que te eleva en la conciencia. Inténtalo y cuando pronuncies esta frase, cree en ella. Este no es un acto de autoengaño, sino un acto de fe
en el poder de la imaginación para transformar la realidad. Neville nos plantea una pregunta fundamental. ¿Es la imaginación un poder suficiente no solo para asumir que somos lo que deseamos ser, sino también para manifestarlo? Bueno, la respuesta que nos da es un rotundo sí. Él nos dice que una asunción, aunque sea falsa, si se persiste en ella, se solidificará en un hecho. Es decir, que si imaginamos con fe y persistencia que ya somos lo que deseamos, nuestra realidad tiene que ajustarse a esa visión. Finalmente, Neville nos recuerda que la imaginación no niega la realidad externa, pero sí la trasciende. El mundo externo es una proyección del mundo interno de la imaginación. Como dice en Efesios 5:14, «Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará». Este despertar es el reconocimiento de que nuestra imaginación es el poder divino que nos permite crear y transformar nuestro mundo. Ahora que hemos explorado las enseñanzas de Neville, vamos a ver cómo podemos aplicarlas en nuestra vida diaria. Como siempre les digo, lo primero es definir tu deseo. ¿Qué es lo que realmente quieres manifestar? Escríbelo en tu mente o escríbelo en un papel con mucha claridad. Cierra los ojos e imagina que ya tienes lo que deseas. Crea experiencia sensorial, imaginando una y otra vez una escena que implique que lo que deseas está integrado en ese pequeño cuadro de realidad que estás insertando en tu conciencia. Esto creará un recuerdo en la conciencia, y ese recuerdo creará un molde en la existencia que deberá ser llenado y solidificado. Entra a la escena activando elementos sensoriales como el tacto, el oído, la vista. Estos elementos serán los testigos de esa realidad artificial de la que estás intentando hacerte consciente. Regresa noche tras noche y repite esta escena de la manera más detallada y perfecta posible. Esta repetición, tarde o temprano, será aceptada por tu mente subconsciente y será incorporada como un recuerdo en la memoria. Este recuerdo nuevo creará un vacío que deberá ser llenado con realidad sensorial. Porque ambas realidades sensoriales, tanto externas como internas, imprimen y crean realidades desde dentro hacia afuera y viceversa. Tu actividad sensorial externa crea hacia adentro y la interna crea hacia afuera. Mantén esa viva imagen en tu mente, incluso cuando las circunstancias parezcan negarla. Recuerda que la imaginación es el poder que transforma tu realidad. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este primer episodio dedicado al libro Imaginación Despierta de Neville Goddard. Hoy hemos explorado cómo Neville identifica a la imaginación como el poder divino que reside en nosotros, que es capaz de transformar nuestra vida y llevarnos a vivir una vida mejor y más abundante. Antes de despedirme, quiero responder una pregunta que nos dejó nuestra amiga Dani Yo Soy 94 en los comentarios del episodio anterior. Dani nos pregunta lo siguiente: hola chicos, me gustaría saber tu opinión sobre qué pasa tras la muerte física. Hace poco falleció la persona más importante de mi familia y por mucho que tenga estos conocimientos y experiencia en ellos, me encuentro en un momento bastante malo. Traté de mostrarle a Neville y cómo funciona todo esto, pero no logramos asumir su recuperación. Hola Dani, muchas gracias por tu pregunta. La transición de un ser querido siempre es un momento difícil, incluso cuando tenemos conocimientos sobre la conciencia y la manifestación. Neville habló sobre la muerte desde una perspectiva muy particular. Él enseñaba que la vida es continua y que la muerte física no es el final, sino un cambio de estado dentro de la eternidad de la conciencia. Según Neville, lo que llamamos muerte es simplemente el abandono de este cuerpo, pero la persona sigue viviendo en otra experiencia, en otro mundo tan real como este. En sus conferencias, él menciona que al dejar este plano, la conciencia de la persona sigue proyectando la realidad que lleva en su interior, despertando en una escena que le es familiar. No hay pérdida de identidad ni juicio, sino una continuación natural de su viaje. Cuando alguien cercano parte,
el dolor que sentimos es real porque nuestra conexión emocional con ellos sigue viva. Pero si entendemos que la separación es solo una ilusión temporal, podemos encontrar consuelo en saber que su esencia no se ha perdido. Puedes seguir sintiendo su presencia, hablando con ellos en tu imaginación y enviándoles amor, porque en la conciencia no hay barreras de tiempo ni de espacio. Es normal atravesar un periodo de duelo, incluso con este conocimiento. Permítete sentir sin culpa ni resistencia. Y si en algún momento te sientes lista, recuerda que la imaginación es la puerta a la conexión con cualquier ser, en cualquier plano. A propósito de este episodio en que nombramos el perdón, aquí podemos aplicar esto que hemos aprendido también. Tú has sufrido la pérdida de un ser querido, y entonces esa pérdida generó un dolor profundo en ti. Eso es algo que va a quedar plasmado en lo profundo de tu alma. Pero sin embargo puedes ir a tu imaginación y transformar esa imagen de pérdida en una imagen de transición. Puedes enviar a esa persona a un mundo nuevo, lleno de vida y donde pueda disfrutar una existencia más elevada, simplemente imaginando eso para ella. Y entonces has perdonado el sentimiento de pérdida y lo has elevado en tu conciencia. Recuerden que, como dice Neville, la imaginación es Cristo en nosotros, el poder que nos permite crear, transformar y perdonar. Así que los invito a que esta semana pongan en práctica estas enseñanzas usando su imaginación para manifestar sus deseos más profundos. No olviden compartir este episodio, darle like y suscribirse al canal para que más personas puedan descubrir estas maravillosas enseñanzas. Y si tienen preguntas o comentarios, no duden en escribirme en el grupo de Facebook de Neville y la Vía de la Manifestación. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta el próximo episodio de El Pan y el Vino, donde seguiremos explorando las enseñanzas de Neville. Que la paz y la abundancia estén con todos ustedes. Hasta pronto. Hola a todos, bienvenidos a El Pan y el Vino, un espacio donde el alimento espiritual se convierte en la semilla de la transformación. Soy Marcos Sanz, el creador de Neville Goddard Hispanoamérica en YouTube y creador del grupo de Facebook Neville y la Vía de la Manifestación. Un saludo especial para quienes ya me conocen y han sido parte de este viaje, y también para quienes me están conociendo por primera vez. Estoy muy contento de tenerlos aquí, en este nuevo proyecto que nace con un propósito claro, el de nutrir el alma y además elevar la conciencia a través de las enseñanzas de Neville Goddard. Quizás se pregunten, ¿por qué el nombre El Pan y el Vino? Bueno, esto no es casual. En la Biblia, el pan y el vino son símbolos profundos que representan sustento, transformación y comunión con lo divino. El pan y el vino son elementos centrales en la tradición cristiana y tienen un significado espiritual profundo. En la Biblia, el pan representa el sustento, vida y provisión divina. Por ejemplo, en el maná del desierto, de Éxodo capítulo 16, el pan es el alimento que Dios provee para su pueblo. En el Nuevo Testamento, Jesús se refiere a sí mismo como el pan de vida, simbolizando que Él es la fuente de vida espiritual y eterna. El vino, por su parte, simboliza gozo, celebración y transformación. En las bodas de Caná, Jesús convierte el agua en vino, mostrando su poder para transformar el agua, que representa a nuestra conciencia de ser, en el vino, que representa lo que deseamos ser conscientes, es decir, la nueva experiencia de la cual queremos ser conscientes. Además, en la última cena, el vino representa la sangre de Cristo, que es derramada para la redención y la nueva alianza.
Juntos, el pan y el vino representan comunión, sustento espiritual y transformación, elementos clave en el camino de fe y manifestación. Neville interpretaba los símbolos bíblicos de manera metafórica, viéndolos como representaciones de procesos internos espirituales. Para Neville, el pan no solo es el alimento físico, sino también la palabra de Dios, que nutre nuestra mente y espíritu. En su interpretación, el pan representa las ideas y creencias que alimentan nuestra conciencia y que nos permiten manifestar nuestra realidad. Se nos dice en el libro de Eclesiastés: «Echad tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás». Acá nuevamente tenemos el símbolo del agua, que es nuestra conciencia de ser, y se nos dice que así como dejamos caer el pan en ella, es decir, nuestras ideas, nuestras creencias, así después de muchos días el agua nos la traerá de vuelta, es decir, esas ideas y creencias se manifestarán en nuestro mundo. El vino, por otro lado, simboliza la imaginación, que es el poder creativo dentro de nosotros. Así como el vino transforma la uva en algo nuevo, la imaginación transforma nuestros pensamientos y deseos en realidades. Neville veía la imaginación como la sangre de Cristo, es decir, el poder divino que fluye en nosotros y nos permite crear. Es el poder transformador. Juntos, el pan y el vino representan la unión de la palabra, es decir, creencia, y la imaginación, o el poder creativo, que son los pilares de la manifestación según Neville. El pan y el vino también simbolizan transformación y elevación espiritual. En la última cena, Jesús transforma el pan y el vino en su cuerpo y sangre, simbolizando la elevación de lo material a lo espiritual. Esto refleja el proceso de manifestación, donde nuestras ideas y deseos, es decir, lo material, se elevan a través de la imaginación, es decir, lo espiritual, para convertirse luego en realidad. El pan y el vino también representan la comunión con Dios, es decir, la conexión entre lo humano y lo divino. En el contexto de Neville, esto se traduce en la idea de que somos uno con Dios y que, a través de nuestra imaginación, podemos co-crear nuestra realidad. En el pan y el vino, no seguiremos un hilo conductor rígido, sino que dejaremos que las enseñanzas de Neville nos guíen. Iremos recorriendo sus libros y sus conferencias, explorando pasajes bíblicos y descubriendo cómo estas ideas pueden transformar nuestra manera de entender la realidad. Este es un espacio para aprender, reflexionar y aplicar. No solo hablaremos de teoría, sino que también compartiremos ejercicios prácticos, experiencias personales y herramientas para que ustedes puedan manifestar sus deseos y vivir una vida más plena. Los invito a que compartan sus preguntas, comentarios y experiencias en el chat o en el grupo de Facebook. Juntos podemos crecer y apoyarnos en este camino de manifestación y espiritualidad. Si este es tu primer acercamiento a las enseñanzas de Neville Goddard, te aseguro que este podcast será una guía clara y práctica para entender su filosofía. Y bueno, si ya eres un seguidor de Neville, entonces aquí puedes encontrar nuevas perspectivas y herramientas para profundizar en su mensaje. No olvides suscribirte al canal, darle like a este episodio y compartirlo con quienes creas que puede ayudar. Esto nos permite llegar a más personas y seguir creando contenido que nos inspire y nos ayude a crecer. Y ahora, sin más preámbulos, comencemos este viaje. Hoy exploraremos la conferencia de Neville titulada Calculando el costo, donde descubriremos cómo la imaginación, la fe y la persistencia son las claves para manifestar nuestros deseos. Para empezar, quiero compartir con ustedes un fragmento de esta conferencia, donde Neville nos invita a reflexionar sobre el costo de transformar nuestra realidad. Así que, tomemos juntos el pan y el vino y comencemos a nutrir nuestra mente y espíritu con estas poderosas enseñanzas. En el Evangelio de Lucas,
En el capítulo 14, Jesús hace una pregunta. ¿Quién de vosotros, queriendo construir una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene suficiente para terminarla? Así que usted y yo estamos hoy llamados a calcular el costo. Este costo no está en dólares ni en centavos. Esa no es la moneda que usamos. Dios calculó el costo cuando decidió transformarnos en Él. Y es un costo aterrador, porque Dios realmente se convirtió en nosotros. Él no fingió convertirse en un esclavo. Él se hizo esclavo, como se nos dice en Filipenses. Jesucristo, quien, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando sobre sí la forma de un esclavo, hecho semejante a los hombres. Él realmente tomó sobre sí la forma de un esclavo, y este yo más poderoso, que es nuestro yo, que es Jesucristo, es nuestra maravillosa imaginación humana. Él se despojó completamente y asumió la forma de un esclavo, y ahora nos sirve en calidad de esclavo. Un esclavo no cuestiona la orden dada por su amo, solo la obedece. Porque hoy nos sirve con tanta indiferencia y con tanta rapidez cuando nuestra voluntad es mala como cuando es buena. Podemos evocar en un segundo, en una fracción de segundo, la imagen más horrible o la imagen amorosa más maravillosa. Y Él lo hace. Él es mi maravillosa imaginación humana, que renunció a su forma primordial y tomó sobre sí la forma de un esclavo, que es mi maravillosa imaginación, que me sirve en esta capacidad. Ahora, esta noche quiero llevarlo a este nivel del César, y mostrarte cómo en este nivel hacemos lo mismo. Así como Él renunció a todo para convertirse en mí y transformarme en Él mismo, para que yo pueda vestir la forma de Dios y llevar esa forma primordial que es eterna, así hoy también renuncio a ciertas cosas, pero debo calcular los costos. Bueno, ¿cómo haría para calcular el costo si quisiera ser distinto de lo que la razón me dice que soy? Así es como lo hago. Primero, debo saber lo que quiero ser. Y luego, evoco en mi mente ciertas imágenes que implican el cumplimiento de ese sueño. Y luego, aquí es donde ahora calculo el costo. Yo me pregunto, ¿tengo la perseverancia necesaria, la fidelidad necesaria, el poder necesario para que, a pesar de todo lo que mis sentidos me indiquen, yo seguiré persistiendo? ¿Tengo estas virtudes? ¿Estoy dispuesto a empezar con lo que tengo, con la esperanza de que realmente sea suficiente para construir la torre? Porque la palabra torre traducida significa una simple atalaya. Como se nos dice en Habacuc, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Aquí encontrarás estos 3 versículos de Habacuc. Esta es la torre de la que se habla en este libro de Lucas. Sobre mi torre estaré. Así que traigo ante mi mente ciertas imágenes. Te traigo a ti, amigo mío, y te escucho discutir.
y tu discusión gira en torno a mi buena fortuna. Escucho como si realmente los hubiera escuchado decir lo que quiero que todos digan de mí. Lo escucho y me convenzo de que realmente lo estoy escuchando. Y entonces, ¿tengo ahora el valor, a pesar del mañana, cuando todo niegue esto? ¿Tengo la perseverancia? ¿Tengo la fidelidad? Y por fidelidad me refiero a la lealtad a esta realidad invisible. Así que aquí no se ve, pero para mí es muy real. Lo estoy viendo vívidamente en mi mente, pero aún no se ha objetivado en la pantalla del espacio tridimensional para que puedas compartirlo conmigo. ¿Puedes permanecer fiel? ¿Puedes permanecer leal a esta realidad invisible hasta que se convierta en algo que puedas compartir con el mundo? ¿Tengo esa moneda? Entonces, la moneda que uso no es la moneda del César, es la moneda de Dios. Él sabía exactamente el precio que tenía que pagar cuando decidió transformarme en Él mismo, pues tenía que concederme toda la libertad del mundo para cometer muchos errores. Tenía que convertirse en mi esclavo y servirme tan rápidamente cuando mi voluntad era mala como cuando mi voluntad era buena. No podía discriminar y decir que no debería hacer esto o hacer lo otro. Él tiene que esperar en mí y dejarme cometer todos los errores del mundo mientras me transforma lentamente en su forma, para que yo también pueda llevar la forma de Dios, así como Jesucristo, quien, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo y luego tomó sobre sí la forma de un esclavo y nació en semejanza de hombre. No un hombre que nació hace 2000 años. Tú eres el hombre en el que Jesucristo nace. Todo niño nacido de mujer es Jesucristo, nacido a semejanza del hombre. Y ahora, en el fondo de esa alma, está la propia maravillosa imaginación humana, que es Jesucristo, esclavo de ese hombre, y toma el papel del esclavo en el verdadero sentido de la palabra, porque solo obedece. No te sugiere nada en este mundo, solo obedece a tu maravillosa visión y en un abrir y cerrar de ojos evocará los animalismos más horribles del mundo y codiciará el llamado de tu deseo. Y lo hace el mismo que me conjurará, si así lo deseo, lo más amoroso del mundo, el mismo ser, no otro ser. Solo hay un Dios, y ese Dios es Jesucristo, formándonos desde lo que somos hasta lo que Él era cuando se entregó a sí mismo para convertirse en nosotros. Y ese es Dios mismo. Neville comienza refiriéndose al pasaje de Lucas 14:28, donde Jesús habla de calcular el costo antes de construir una torre. Este pasaje, en el contexto de Neville, no se refiere a un costo material, sino a un costo más bien espiritual, en el que define a Dios como el constructor. Él nos dice que Dios calculó el costo cuando decidió transformarnos en Él mismo. Esto significa que Dios, en su infinita sabiduría, asumió el riesgo de convertirse en nosotros, de tomar la forma de un esclavo, como se nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 7, para que nosotros, a través de nuestra imaginación, podamos transformarnos en Él. Entonces, esto puede ser visto como la imaginación como una herramienta divina. Para Neville, la imaginación es Dios en el hombre. Es el poder que nos permite crear nuestra realidad. Pero también es un poder que nos exige responsabilidad, porque debemos calcular los costos de usar este poder. Y esto implica perseverancia, fe y lealtad a nuestras visiones, incluso cuando la realidad externa las contradiga.
Él dice que la imaginación es nuestra esclava. Neville interpreta en este pasaje de Filipenses, lo interpreta como una metáfora de la imaginación humana. Él ve a Jesucristo no como un personaje histórico, sino como nuestra propia imaginación, que se despojó de su forma divina para servirnos como un esclavo. Esto significa que nuestra imaginación no juzga ni discrimina lo que imaginamos, simplemente obedece nuestras órdenes, aunque sean constructivas o destructivas. El poder de la imaginación es un poder neutral que puede manifestar tanto nuestros deseos elevados como nuestros miedos más profundos. Por eso que Neville nos insta a ser conscientes de cómo usamos nuestra imaginación, porque todo lo que imaginamos con fe y persistencia se puede eventualmente manifestar. Hay un dicho que dice, y que me gusta bastante, que dice: el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Y en este caso, la libertad de imaginar, el precio es nuestra eterna vigilancia, también estar atento a lo que estamos imaginando. También nombra a esta torre y la define como un símbolo de la visión, es decir, de nuestro objetivo, ¿cierto? Eso es nuestra visión, es lo que deseamos. En Lucas 14:28 la torre es el símbolo de la visión o deseo. Y aquí Neville conecta esto con el pasaje de Habacuc, donde define a esa torre como la atalaya de la fe, donde compara esa torre como la construcción de nuestra creencia, creando un cimiento firme, una torre firme, para que nuestro deseo pueda sostenerse, para que nuestra visión pueda sostenerse a través de la perseverancia y de la fidelidad. Ahí en Habacuc también se nos dice que la visión la escribamos y lo hagamos en forma clara, y que tiene un tiempo señalado para manifestarse. La torre representa nuestra capacidad para mantenernos firmes en nuestra visión, incluso cuando todo a nuestro alrededor pareciese negarla. Construir la torre implica perseverancia. Debemos estar dispuestos a persistir en nuestra visión, a pesar de las dudas, de los miedos y de las apariencias. Este es el costo que debemos calcular. ¿Estamos dispuestos a mantenernos fieles a nuestra visión hasta que se manifieste? Es una buena pregunta que debemos hacernos. Ahora, ¿cómo podemos aplicar este texto en la vida diaria? Primero que nada, debemos definir nuestra visión. ¿Qué es lo que deseamos manifestar? Lo primero es tener claro qué queremos. ¿Es un nuevo trabajo? ¿Una relación armoniosa? ¿Una mejora en la salud? ¿Abundancia? Bueno, define tu visión con la mayor claridad posible, ¿verdad? Como dice Habacuc, escribe tu visión y hazla clara. Esto te ayudará a enfocar y a recordar por qué estás persiguiendo este deseo. Ahora, después nos dice que calculemos los costos. Entonces eso significa que reflexionemos sobre el compromiso. ¿Estamos realmente comprometidos con nuestro deseo? ¿Estamos dispuestos a persistir en esta visión incluso cuando las apariencias parezcan negarla? ¿Tengo la fe y la perseverancia necesaria? Bueno, debemos aceptar este desafío. Debemos entender que manifestar un deseo no es un proceso mágico, sino un acto de fe y de persistencia. El costo es mantenernos fiel a la visión, incluso cuando no veamos resultados inmediatos. Cada noche, antes de dormir, cierra los ojos e imagina que ya tienes lo que deseas. Siente la emoción de haberlo logrado. Para Neville, este es el acto de asumir el sentimiento del deseo cumplido. Ahora, hay muchas personas que me han comentado que les cuesta demasiado asumir el sentimiento del deseo cumplido. Y yo les digo que no busquen el sentimiento, enfóquense en la escena, enfóquense en su imaginación. Porque el objetivo de imaginar la escena es ser consciente de ser consciente de estar ahí, identificarse con la escena. Cuando se sientan identificados con la escena, el sentimiento va a ser un resultado natural, va a ser un premio, va a ser una recompensa a la conciencia de ser. Ahora, ¿qué hacemos durante el día? Recordamos esa imagen y regresamos a ella cada vez que surjan dudas o miedos.
Esto nos puede ayudar a mantenernos enfocados en la visión. Cuando surjan obstáculos o situaciones que parezcan negar la visión, recuerda siempre que la realidad es flexible y que tu imaginación es más poderosa que cualquier circunstancia externa. Como nos dice Neville, la fidelidad es la clave. Debes ser leal a tu visión, incluso cuando no veas resultados inmediatos. Recuerda que, como dice Habacuc, la visión tiene su tiempo señalado. Debes vivir en el estado del deseo cumplido y debes actuar como si ya lo hubieras logrado. Comienza a actuar, pensar y sentir como si tu deseo ya fuese una realidad. Esto no significa fingir, sino vivir en el estado mental de que lo que deseas ya es tuyo. Vive en el estado del deseo cumplido y debes actuar también como si ya lo hubieses logrado. Actúa, piensa y siente como si tu deseo ya fuese una realidad. Esto no es fingir, sino vivir en el estado mental de que lo que deseas ya es tuyo. Y debes confiar en el proceso además, porque Neville nos recuerda que Dios, nuestra imaginación, ya ha pagado el costo. Es decir, ahora nuestro trabajo es confiar y permitir que la manifestación ocurra en el momento adecuado. Tenemos un ejemplo, supongamos que deseas un nuevo trabajo. Entonces, primero que nada, define tu visión, ¿cierto? Ese es el primer paso. Imagina el trabajo ideal, con todos los detalles. Cuánto quieres ganar, el ambiente laboral, las responsabilidades, cuáles son tus funciones. Puede ser cuál es tu horario, la distancia de tu casa a tu trabajo. Luego, después de definir bien tu visión, calcula los costos. Es decir, reflexiona. ¿Estoy dispuesto a persistir en esta visión? ¿Puedo creer en ella? Incluso si no recibe respuestas inmediatas de las empresas. Cada noche visualízate trabajando en ese empleo, sintiendo la emoción y la gratitud de haberlo logrado. Es decir, en el día tú reflexionas, ¿cierto? Y piensas si estás dispuesto a vivir en esa visión, pero por la noche tú ocupas el estado, es decir, tú trabajas. En la noche tú asistes a tu trabajo, tú desarrollas tus funciones, tú interactúas con tus compañeros, entonces tú desarrollas esa realidad antes de dormir. Entonces, si no recibes ofertas de inmediato, no tienes que desanimarte. Mantén tu visión viva y sigue enviando solicitudes con fe. Para esto debes comenzar a actuar como si ya tuvieras el trabajo. Prepara tu ropa, una rutina diaria y tu mentalidad también para ese nuevo rol. El texto de Neville sobre calculando el costo nos enseña que la manifestación no es un acto mágico, sino que es un proceso que requiere fe, persistencia y lealtad a nuestra visión. Al definir claramente lo que deseamos, vamos a usar nuestra imaginación creativamente y persistir en la fe. Podemos transformar nuestra realidad y manifestar nuestros deseos más profundos. Así que amigos, los invito a calcular el costo de sus sueños y a comenzar a construir su torre con fe y con determinación, porque la manifestación está al alcance de todos. Y así hemos llegado al final de este episodio de El Pan y el Vino. Hoy hemos explorado juntos la conferencia de Neville, calculando el costo, y hemos visto cómo este poderoso mensaje nos invita a reflexionar sobre nuestra fe, sobre nuestra persistencia y nuestra capacidad para mantenernos fieles a nuestras visiones, incluso cuando el mundo parece decirnos lo contrario. Recuerden que, como nos enseña Neville, la imaginación es Dios en nosotros y a través de ella tenemos el poder de transformar nuestra realidad. Pero este poder no es gratuito. Requiere que calculemos los costos, que estemos dispuestos a persistir y a mantenernos leales a nuestros sueños, incluso cuando las apariencias nos desaniman. Así que los invito a que esta semana pongan en práctica lo que hemos compartido hoy. Definan su visión, usen su imaginación creativamente y vivan en el estado del deseo cumplido. Recuerden que, como dice Habacuc, la visión tiene su tiempo señalado, madurará y florecerá. No olviden que este es un viaje que hacemos juntos. Si tienen preguntas, comentarios o quieren compartir sus experiencias, no duden en escribirme en el chat o también pueden hacerlo en el grupo de Facebook Neville y la Vía de la Manifestación. Voy a agregar el link del grupo en la descripción del video por si alguien quiere unirse a nosotros y hacer sus preguntas.
Estoy aquí para acompañarlos en este camino. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad y por permitirme compartir estas enseñanzas con ustedes. Les deseo una semana llena de fe, imaginación y manifestaciones poderosas. Hasta el próximo episodio de El Pan y el Vino, donde seguiremos explorando las maravillosas enseñanzas de Neville Goddard. Que la paz y la abundancia estén con todos ustedes. Hasta pronto.